Buenas noches, bienvenidos a un programa de los Beekeepers y como lo prometido es deuda, hoy enlazamos el módulo 2 de Ciencias de la Manipulación con dos entrevistas de un caso real dirigido por o de una supuesta disidencia controlada. Ya sabemos que en los tiempos que corren el control de los grupos y de los grupos disidentes y de los grupos en sí en su totalidad para que realmente pues, se puedan interferir y confundir a la población ha sido una de las estrategias más utilizadas, podemos decir así, por los sistemas de control. Base a eso, lógicamente lo que queremos es tener herramientas, saber en qué grupos estamos, saber cómo se mueven los grupos y si realmente esos grupos tienen herramientas y nosotros podemos confiar o no en esos grupos y en que realmente cedamos ese poder a esos grupos. Lo que nosotros hemos visto es que no. Y bueno, vamos a verlo. Lógicamente hay dos entrevistas previas. Esto sucedió porque se colgó un artículo sobre, vamos a hablar sobre para que no nos censuren el vídeo, por eso no hemos colgado las dos entrevistas en YouTube, insecticida para humanos, que ya sabemos todo lo que tiran en los cielos. Entonces, base a esta investigación, se había conseguido algo en San Luis, Argentina, y entonces, bueno, pues hoy, enhorabuena, ¿no? Qué bien, ¿no? Vamos a reunir a todas esas personas que se dedican a interferir o a divulgar la información en este respecto para decir, oye, se ha conseguido algo allí. Puede ser que se pueda replicar en otros sitios o qué es lo que han hecho para poder... Mi sorpresa fue cuando empiezo a averiguar que realmente puede ser que toda esa trama haya un control tanto de las personas que habían en ese grupo, un grupo totalmente destruido que empezó con un fundador y unas personas, y luego se apoderaron otras personas a través pues, de ciertos tejemanejes, vamos a llamarlo así. Lógicamente yo hablé con esas dos personas para poder saber quiénes eran y a través de eso ver qué es lo que estaba pasando. Así que entrevistamos a Yumet, fundador de Cielos Limpios Argentina, que creó un movimiento con miles de personas respecto a lo que estaba pasando allí a ese nivel. Y luego la supuesta infiltrada dentro como y acusada posteriormente de disidencia controlada, que mostramos documentación y mostramos un PDF donde aparece en una organización que se llama Pizza, que apoya la Agenda 2030 y que, lógicamente, aunque diga que no, le avalan fines políticos y lo que ella pues, enlaza a gobernadores, enlaza situaciones para poder llegar a negociaciones o llegar a prohibir algo que todavía pues, no se ha dado, ¿no? En fin, base a esto vamos a empezar el módulo para que veáis un poquito lo que hemos averiguado, lo que hemos analizado, el contexto. Daniel se ha tragado las dos entrevistas íntegras, que son casi 4 horas de entrevistas. Vosotros, si queréis, os las podréis tragar porque también os las voy a colgar para que las veáis. Y base a eso empezamos un poquito a cómo analizar estos grupos, quiénes hay detrás, si realmente podemos confiar en los grupos de las personas que hay moviéndolos y qué conclusiones hemos sacado respecto a esto, ¿no? Vale, base a eso vamos a empezar el módulo 2 de cursos de Ciencia de la Manipulación, Disidencia Controlada. Base a esto, pues lógicamente aquí tenéis las dos entrevistas que voy a dejar los enlaces para que podáis acceder a una plataforma pues donde pues no censuran vídeos, con lo cual ahí las tenéis, los voy a dejar en el enlace del vídeo de YouTube para que podáis acceder a esas dos entrevistas y sacar vuestras propias conclusiones. Base a eso entrevistamos a Yumet, fundador de Cielos Limpios, y la nueva dirigente, la que está llevando ahora mismo Cielos Limpios de América, después de haber sido expulsada de Cielos Limpios,
y que creó el mismo grupo y se llevó algunos grupos respecto a ello, de lo que se había gestado ahí en ese momento. Bueno, es una trama que tenéis que ver los vídeos para un poquito ver el contexto. Aquí lo que se pretende es, sobre todo, analizarlo, dar herramientas y ver un poquito cómo funcionan los grupos para que veamos también que, o sea, al final, grupos de disidencia hay muchos y os aseguro que realmente cuando alguien crea un grupo, tiene un fin. Yo he sacado una conclusión y luego os la compartiré también. Entonces, a estas dos entrevistas vais a poder acceder. Luego está Cecilia Suster-Zick, que es la supuesta infiltrada al grupo. Vamos a hablar de supuesta, porque como tampoco tenemos pruebas, aunque hemos puesto pruebas en evidencia, y luego pues veréis sus contestaciones, porque al final le enseñé por qué estaba en este grupo, le enseñé la lista donde estaba ella inscrita en este grupo, por qué empezó en el grupo a hablar lenguaje inclusivo, que ya sabemos que el lenguaje es manipulación de masas, y respecto a todo lo que sucedió y en la división de ese grupo. Bien, la creación de un grupo. Para crear un grupo se necesita alguien que lo inicia, el fundador, vamos a hablar del fundador, alguien que está hasta los mismísimos y dice esto no lo voy a tolerar. Lo que yo vi de Jumet, por ejemplo, es un disidente auténtico que dice, bueno, o sea, es que a mí no me sale de las pelotas que a mí me tiren insecticida para humanos y base a eso voy a ver qué es eso y voy a investigar. Cualquiera que os venda la película de que esto lo hace por el bien común y de tal, o sea, un disidente auténtico primero lo hace porque le revienta que realmente le estén pulverizando o le estén atacando directamente. Con lo cual es una cuestión de dignidad y de amor propio. Que luego hay un efecto colateral y realmente apoya y ayuda a otros, sí. Pero al principio es un tema propio y de que no quieres permitir que eso suceda, ¿no? Base a eso. El fundador, los miembros del grupo y los infiltrados que al final destruyen al grupo. Entonces, base a esta parte, Daniel, ¿qué puedes decir o qué puedes aportar de lo que tuviste en las dos entrevistas o de lo que tú sabes cómo se constituye un grupo, cómo se crea un grupo y qué es lo que pasa cuando eso sucede? Bueno, primero saludo a todos y yo no soy un experto en cómo se crea un grupo. Sí, no somos mucho de grupos nosotros. No nos gustan los grupos. A mí no me gustan los grupos. O, en resumen, no tengo ni idea de cómo se forma un grupo, pero sí cómo se destruye, que es lo que me compete a mí. Entonces, yo, en la entrevista, este chico, a mí me pareció que lo que estaba haciendo era correcto. Otra cosa es cómo después, digamos que al dejarse ayudar, reclutar gente en el grupo, siempre hay un riesgo. Exacto. Después explicaré por qué, si tú eres el líder del grupo, tienes que hacer una especie de control. Tienes que supervisarlo todo. Y después la chica, ¿sabe lo que pasa? Igual que en el programa anterior de esta serie, hablamos de técnicas de manipulación comunes en el cara a cara, de la gente normal, ¿no? Seducción, victimismo, tal, ¿no? En el caso de los grupos, cuando se trata de un grupo, cuando entra alguien conflictivo en un grupo o alguien que tiene una intención distinta, si es del tipo de los que yo describo en mi canal, no es tan fácil verlo. Igual De que hecho, pasa que sí. voy a ir echando pullitas para que, bueno, pues para que realmente se entienda un poquito lo que yo entendí y lo que tú vas diciendo entrelazándolo. De hecho, él dice que su error fue pecar de inocente, de no darse cuenta, cuando su amiga le estaba diciendo que no confiara, de que realmente había algo que no estaba bien, pero él dice, yo pequé de boludo y ese fue mi error y, bueno, pues fue, o sea, una de sus argumentaciones, ¿no? Claro, porque ¿qué ocurre? Que si tú no tienes... A veces son cosas que tú no puedes ver pruebas al principio. Pero la única cosa que te puede alertar, o alguien de fuera que lo vea, son los hechos.
el resto va a quedar en la confusión, sobre todo si el que se infiltra en el grupo sabe hacer las cosas bien. O sea, hacer las cosas bien quiere decir que mueves los hilos, pero no pones la mano directamente. ¿Me explico? O sea, tiene una confusión. Y se presentó con un abogado, pues abriéndoles las manos de que lo que necesitaran lo tendrían, tanto a nivel recursos, cualquier cosa que ellos necesitaran les ayudarían, y que ella había intentado eso anteriormente, pero que no les funcionó. Con lo cual es como si al ver que el grupo de Yumet se había tenido tanta clamatoria en ese momento, pues ahí es donde se unieron. Esa fue su argumentación base a eso. Claro, porque precisamente entran así. Yo no digo que esa mujer, no voy a juzgarla, ¿eh? Aunque hay algunas cosas que son incoherentes de lo que dijo, ¿no? O sea, yo si fuera el fundador de un grupo que tiene una intención, tiene un objetivo o una ideología, yo qué sé, como lo quieras llamar, hay ciertas acciones que a mí me parecen incorrectas, porque van en contra. Son incoherentes, incongruentes, ¿no? Entonces, cuando uno... Eso es igual que cuando tú tienes una pareja y sospechas que te es infiel. O sea, no tienes ninguna prueba. Y la gente te dice, no seas celoso, no seas inseguro, no seas mal pensado. Cada uno tiene su libertad. Sí, ya, pero tengo la mosca detrás de la oreja. Entonces, cuando tú tienes la mosca detrás de la oreja, en un grupo, en una asociación, en un colectivo es igual. O sea, la intuición no falla casi nunca. La sospecha siempre apunta a algún sitio, que no sepas a dónde es. Entonces yo, en ese sentido, como no sé si tú tanto como yo, pero yo soy solitario, yo soy un lobo solitario. Entonces a mí, Sí. si ya en las relaciones soy así, o sea, tengo la sospecha y ni siquiera pido explicaciones, me voy. Pues imagínate en un grupo, siendo yo una persona solitaria. Pues en este caso igual, porque al final, si eres tú el que ha iniciado el trabajo, es tu grupo, es la máxima traición que entre otra gente y trabaje en tu contra. Entonces, cuando entran, al principio parece que igual que cuando intentan ser amigos tuyos, ¿no? Ves que son gente muy entusiasta al principio, te ofrecen muchas cosas, te halagan, pero pronto, normalmente este tipo de gente ya empieza a dar algunas pistas. Por ejemplo, quieren ser demasiado protagonistas, empiezan los conflictos, van sembrando discordia. A veces no sabes si realmente la fuente son ellos, pero de casualidad que desde que están. y, y bueno, y ya cuando ya empiezas a sospechar de verdad, a veces ya te encuentras con otras cosas, te encuentras con confrontaciones, intentan chantajearte o te encuentras que otra gente del equipo ya está en tu contra, ya los ha puesto en tu contra. De hecho, él Y, cuenta que empezó a pedirle ayuda para que se comunicara porque las entrevistas eran muy largas, y de repente empezó ella a hacer entrevistas sin avisarle a él de que iba a hacer esas entrevistas. Entonces, se vio de repente en que pasó de comunicar a elegir el color del próximo flyer que iban a lanzar. claro, fíjate, ¿eh? Básicamente ella llegó después y lo relegó a él, como si estuviera por debajo. O sea, es un motín en toda regla. Ujú. Motín. Y cuando ocurre eso, ya lo primero que notas es que ya no hay confianza, ya no hay honestidad. Si no te puedes fiar de tu equipo, no vas a ningún sitio. Entonces, la única cosa en la que yo estuve de acuerdo con el chico, que no tengo nada en contra del albor que hace, me refiero a esta situación, es que se fuera, porque más vale estar solo. Ujú. Porque como dijiste tú, usaste la palabra adecuada, apoderamiento. O sea, ella entró y se apoderó del grupo.
De hecho, relegó a los miembros antiguos, los fue eliminando porque supuestamente no hacían nada y fue poniendo gente de ella, hasta que al final solamente quedaron 3 personas iniciales del grupo original. Mm. Y además, en el caso de esta mujer, después vi un poco de victimismo también. O sea, eso sí que para mí fue lo más sospechoso de ella. Tú, Yo viví manipulación, de hecho, por parte ya de detective de manipulación, porque tenía que estar el día 4 haciendo la entrevista y le surgió de repente un evento súper importante porque quería conseguir la entrevista con Jumet a toda costa. O sea, ella quería la entrevista con Jumet. Yo le dije, lógicamente, yo, o sea, no iba a darle la entrevista porque no me parecía justo que hubiera una entrevista de alguien que realmente pues no tenía que ver cuando ella tenía que dar sus explicaciones. De hecho, les ofrecí que pudieran participar en un debate los dos. Ella se negó completamente. ¿Vale? Es la segunda vez que se niega porque también se le ofreció un compañero que es Mario Blitzman, también se negó, ¿no? Yo decidí entrevistarla porque entré en la investigación, Mario decidió no por desconfianza absoluta, aparte de que empecé a tirar de hilos de contactos que tengo en Argentina y empecé a sacar más información, ¿no? Pero en disyuntiva, hasta que yo no le dejé tranquila porque me empezó a poner mil excusas de que en el colegio, porque solamente tenía 5 días, ¿qué tal? Le apareció el gran evento que no podía faltar, que luego ese evento no se dio. Entonces dices, ostras, vale. Y el día 11 conseguí cerrar la entrevista. Eh, eh, Ella me dijo que es que si se pudiera ser, que no hablar de su hijo, cosa que no entendí. ¿Por qué vamos a hablar de tu hijo, de alguien, de tu familia en una entrevista? No es algo que realmente, entonces digo, los niños están para protegerlos, yo no sé si tenía un hijo, si era pequeñito, tal cual, no quería era adolescente, y cuando realmente le dije eso, se calmó y entonces ya Gina de una, venga, vamos, ya no había nadie a quien preguntarle, con lo cual el día 11 se cerró la entrevista. sí, sí, pero en la entrevista, que yo la escuché, tuve que poner la velocidad rápida porque era mucho tiempo, muchas horas, pero bueno. Eh, Hubo un momento que hizo una acusación, o Lo varias. acusó, exacto. Exacto. Lo acusó de maltratador. Eso es victimismo. O sea, no hay nada más fácil de detectar que ese tipo de victimismo, porque si tú realmente has pasado algún tipo de situación similar, no tienes por qué dar explicaciones, ni siquiera te sales al público. Ya se acabó. ¿Me explico? O vas a donde tengas que denunciar o a donde sea. Pero ahí daba la impresión de que se estaba defendiendo, de que se estaba justificando, se estaba excusando. Eso nunca te deja en buen lugar, incluso aunque fuera cierto. O sea, tú, por ejemplo, tienes un problema legal y vas ante un tribunal. Un tribunal es, para la gente que no lo sepa porque nunca ha estado en un juicio, o en un juicio penal, por ejemplo, hay todo un ritual ahí. Y por eso la gente, por eso llevan esas togas, por ejemplo, y por eso hay esa forma de hablar y necesitas un representante que es tu abogado, tu portavoz, tu representante legal, ¿no? Entonces, siempre que te encuentras en un tipo de situación ante un tribunal en la que tienes que defenderte, por ejemplo, eres el acusado, lo mejor es responder solo a lo que se te pregunta y con calma. No añadir tonterías o ponerte a llorar, porque eso normalmente cuela con la gente de común, pero no con la gente que está acostumbrada. O sea, eso no te deja en buen lugar. ¿Me Exacto, de explico? hecho tuve que decirle que de qué la acusaba, o sea, por qué la había maltratado, ¿no? Cuando le había cedido un espacio, lo que vino después, ¿no? Lo que vino después respecto a lo que él detectó, que lógicamente al darse cuenta de cómo había sucedido todo, pues empezó a investigar y a divulgar. Ella nunca contó que estaba en pizza,
¿Y por qué no lo contaste si estabas dentro, si erais un grupo de confianza? Si estáis en un grupo, lo lógico es que haya una confianza, ¿no? ¿Por qué no lo contaste? ¿No? Porque son mis cosas y tal y cual, ya, pero así se rompe la confianza. Si estás en un grupo que promueve la agenda, pues entonces, claro, o sea, apague, vámonos. Exacto, sí, sí. Eh, Además es un grupo que se supone que es disidencia, ¿no? O sea, digamos que está para luchar contra el sistema. En este caso es el tema de la geoingeniería, que es un tema muy interesante y es realmente existe, es de verdad. Es un ataque que nos hacen. Entonces, la disidencia puede ser, cuando me enviaste la información para este vídeo, para este programa, puede ser que haya gente consciente del grupo e inconsciente. Claro, yo pensé consciente, claro, seguro que hay, porque si no, no sería el grupo. Pero inconsciente lo dudo mucho, porque mmm, cuando entra alguien en este tipo de grupo a infiltrarse, eh, digamos que no, que es gente que sabe muy bien lo que hace. Es exactamente igual que cuando hablo del psicópata en general. El psicópata en general, la gente no lo entiende, le cuesta entender que no estamos hablando de ningún trastornado, estamos hablando de una persona que sabe lo que dice, piensa correctamente, sabe lo que hace, y la única diferencia entre ellos y nosotros es la intensidad. Es como si coges un cuenta kilómetros de un coche, la mayoría de gente, la aguja está entre 50 y 150. Esta gente es capaz de ir a 200. ¿No? O sea, es una cuestión de intensidad. Y es inevitable que en un grupo, si hay más gente o se une más gente, se va a meter alguien así. O sea, eso sería muy raro que no pasara. Y bueno, además, si tú eres el líder del grupo, eres el que lo ha creado, tienes que, esto es mi opinión personal, ¿eh? Tienes que ser una especie de dictador. O sea, el grupo es tuyo. Las reglas las tienes que poner tú. Y la gente que se una tiene que adaptarse, porque si no, nadie les obliga. O sea, no, por un lado puedes hablar con ellos, puedes intercambiar opiniones, dar manga ancha, pero no tanto. O sea, hay ciertas cosas que uno tiene que supervisar si es tu grupo. Porque tú sabes para qué lo hiciste y para qué está hecho, cuál es el propósito. De hecho, él reconoce al final del vídeo, porque yo le pregunto, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Cuál crees que ha sido tu mayor error en ese sentido? Y él explica precisamente esto, ¿no? No haber hecho un grupo cerrado de confianza y sobre todo de las personas que entremos en su momento y que lógicamente pues tenía que haber sido más jerárquico, aunque yo estoy fuera y no me gusta la jerarquía, por eso hizo un grupo lineal donde todos de alguna forma se pudieran participar, donde todos fueran iguales, donde todos pudieran colaborar de la misma forma y ahí es donde él reconoce que fue su error. Sí, pero yo creo que eso no funciona. Yo también, a mí no me gusta la jerarquía, a mí no me gusta que nadie me dé órdenes, pero me doy cuenta de que si que hay que trabajar en grupo, tiene que haber unas reglas para todos. Y una de las primeras es que no haya ocultamiento. O sea, si todos seguimos en una dirección, tú no puedes hacer las cosas de otra forma, sin que los demás lo sepan. Y también hay que saber detectar cuando entra algún ego muy fuerte, porque eso es inevitable. A veces eso puede venir bien porque esa gente suele ser muy decidida, muy social, tiene mucho don de gente, es atrevida, ¿no? Pero sí, ese tipo de gente es como una espada de doble filo. Tienes que ponerle un cierto control. Si no, va muy bien para ciertas funciones, tienes que frenarlo en otras partes. Igual, como todo el mundo tiene pros y contras, ¿no? O sea, yo sería el caso opuesto.
Yo no soy una persona social, digamos, pero soy buen planificador. O sea, tengo mucha inteligencia, creatividad. Pero solo eso no es suficiente, hay que compensarlo con otras cosas, ¿no? Entonces, lo ideal, si uno fuera como un experto en grupos, la dinámica tendría que ser una combinación de todo, sacar los puntos fuertes de cada uno. Pero resulta que siempre en un grupo va a aparecer algún tipo de conflicto. Eso es lo que hay que dominar para que el objetivo siga adelante. Y ahí es donde entramos en la protección del grupo, individuos de confianza, de compromiso y con una estrategia bien hecha. Porque lo que sí que nos hemos dado cuenta es que no hay estrategias realmente bien implementadas y de acción en contra de el sistema de cómo está actuando, ¿no? Existen todas las pruebas habidas y por haber, todas. De hecho, se presentaron los análisis que hizo el doctor Bayona de todo lo que, bueno, vamos a hablar de todo el insecticida que echan a los humanos, ¿vale? Sus repercusiones, todo lo que hay detrás. Aún así, no se presenta una querella de lesa humanidad en contra de aquellos que están atentando contra la población. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace algo así semejante cuando realmente es la parte que también me parece correcta, combativa, directamente al origen? O sea, ahí es donde se crea la división. O sea, entran las divisiones de los grupos, se intenta negociar contra el mal, decirles, es que esto es, o sea, para que realmente eso la apacigüe, pero si son ellos lo que lo provocan. O sea, es estúpido, es ridículo, no tiene sentido. Lo que hay que hacer es una organización contraofensiva. O sea, abogados, personas capacitadas, preparadas, que presenten querellas criminales contra aquellos que están tirando insecticida para humanos, con todas las consecuencias. Presentarlas, que todas al final quedan archivadas porque ya sabemos dónde está el poder, pero al final hay que buscar otro tipo de estrategias, porque todo está comprado a día de hoy en esta sociedad. Y aquí es donde nos vamos a la conclusión final, que nos la quiero adelantar. Vamos a ir pasito a pasito para que veamos un poco cómo se desgranan estos grupos, cómo detectarlos y cómo realmente no unirnos a estos grupos y ser fichas de ajedrez, porque son utilizados como fichas de ajedrez y acaban dividiéndose, acaban enfrentándose, acaban culpabilizando al otro de que ellos tienen la información correcta, de qué tal, acaban censurando información y al final confundiendo a los que están allí y pidiendo, o sea, cómo se va a pedir analíticas, cómo se van a pedir donaciones para hacer analíticas, cuando ella, que está en una asociación, donde tienen un laboratorio para poder examinar todo eso y no se utiliza ese laboratorio, tienen un laboratorio privado. O sea, claro, o sea, el doctor Bayona hace eso a escondidas porque no se fía de nadie, porque ya les había perdido unos análisis, pagado de su bolsillo, sin pedir donaciones a nadie, pero ellos se dedican a pedir donaciones. ¿Para qué? Para hacer análisis que ya están. O sea, entonces ya están los análisis, ¿por qué se pide dinero a la gente? No es que el doctor Bayona lo hizo a escondidas y no sabíamos que habían pedido esos análisis, que había hecho esos análisis. Hombre, o sea, esos análisis ya, o sea, ¿y dónde están los que les perdieron? ¿Y por qué no utilizas dentro de Pizza, que para eso entraste, el laboratorio para poder hacer esos análisis? O sea, porque estás en una asociación donde aboga por la agendita famosa que todos conocemos. No, no hay más. Pero quieres asociarte con dirigentes, pero quieres asociantes con congresistas, pero quieres decirles a ellos, era ridículo todo. No, no, no es una estrategia, no, no. O sea, me pareció absurdo. Con lo cual, para mí, yo he detectado dos tipos de disidencia, la consciente y la inconsciente. Y a día de hoy no existe la auténtica disidencia real, porque la auténtica disidencia real está conectada a su alma, está conectado a su ser, está conectado a su inteligencia, está conectado a un conocimiento que actúa de forma sigilosa, inteligente, tenaz, con las cartas, no va enseñando las cartas, no va pidiendo permiso, actúa, se organiza, o sea, están preparados, o sea, tienen sus roles definidos, herramientas,
No existe eso a día de hoy. No existe. Sí, yo también lo vi cuando hablaba esa mujer. O sea, tú no puedes ir en contra del sistema entrando en el sistema. Eso es un absurdo. O sea, lo único que haces es desacreditarlo todo. Si vas en contra, tienes que ir directamente en contra. No puedes intentar contemporizar, ¿no? Eso no tiene sentido. Para mí, ¿eh? Si estuviéramos hablando de otra cosa, pero esto es un tema muy delicado. Mucha gente, es igual que si hablas del tema de las cosas esas que se inyectan. O sea, tú no puedes intentar explicarlo yendo al colegio de médicos. ¿Me explico? Es absurdo. O sea, te tienes que posicionar en contra y seguir adelante con todo lo que tengas porque sabes que van a intentar desacreditarte, intentar burlarse de ti, te van a decir que eso son fake news, desinformación, bulos, que eres un negacionista, un conspiranoico, que eso es pseudociencia, en fin, todo el repertorio, todo el arsenal que van a lanzar contra ti si te metes en estos temas. Entonces, sabiéndolo, lo que no puedes hacer es entrar en la boca del lobo. A no ser que seas un lobo. A no ser que seas un lobo. Si lo haces a título individual, allá tú, pero si estás afectando al grupo. Correcto. ¿Cómo se protege al grupo, más o menos? O sea, porque al final ya hemos visto alguna forma, ¿no? En caso de que realmente sea una solución que a día de hoy funcione, porque lo que hemos visto que los grupos no funcionan, pero no funcionan porque no tenemos las herramientas, ni los conocimientos, ni estamos organizados, ni el desarrollo de los roles y de las capacidades están conectados, porque todos venimos de lo mismo, de un sistema educativo podrido y mermado para anular tu inteligencia y quitarte las máximas herramientas posibles para que seas muy movible por el sistema, muy movible. Con lo cual, aquí de lo que se trata y de lo que se crean los grupos y para lo que se crean los grupos es para que se peleen entre ellos, para distraer a la población y así ellos seguir haciendo lo que tienen que hacer. No ser foco de mira de lo que es el problema, porque los grupos son los que van a aportar la solución. Cuando los grupos no te pueden aportar la solución porque no tienen las herramientas, ni las estrategias, ni el contrapoder suficiente. Porque el contrapoder inicia desde la gente, desde la población, desde una preparación, desde una contrafuerza silenciosa, ingobernable de cada individuo. Que eso no existe a día de hoy. No existe a día de hoy. Eso es lo que se quiere un poquito generar y crear. Daros, devolveros el poder y la voz a vosotros. Vosotros sois lo que tenéis. No podéis confiar en guías, en maestros, en dirigentes, en héroes, en líderes. O sea, todo está controlado. Todo eso es disidencia controlada. Porque hay dos tipos de disidencia controlada, la consciente y la inconsciente. El que es inconsciente de que está siendo movido por un peón, como con todas las intenciones nobles, leales, firmes, y que realmente quieres aportar, y el que realmente tiene un beneficio propio, con lo cual ya sabe lo que hay, ya han hecho pactos y negociaciones y dice, bueno, pues, ¿qué más me da? O sea, al final me meto aquí, me lo paso bien, o sea, igual es un psicópata, igual es un narcisista, voy a meter caña por aquí, o sea, aprovecho el título de aquí, aprovecho el título de allá, aprovecho esto de aquí, aprovecho... Y al final hay dos personas, o sea, una que viene del heavy metal, que es un que es muy fácil de juzgarlo por de dónde viene y porque es un tío pues que al final pues es nocturno y al final pues bueno pues puede tener menos credibilidad que una que trabaja en un colegio, que es docente, que enseña a niños. O sea, claro, la gente por quién se va a posicionar. O sea, Yo por el no primero. ponen a cualquiera. Yo por el primero, por el segundo. Sí, claro, yo también. Sí, ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de la gente, el 80% de la población, y esto no lo digo por parecer un listillo, es gregaria, es un borreguil, es como un rebaño.
Igual que las ovejas, tú le abres la puerta de la cuadra para que salgan y no salen. Tiene que ser una la que salga y entonces el resto le sigue. Entonces, sí, por eso siempre la lucha es en solitario y que tu lucha inspire a otros y que por su cuenta se decidan. Pero grupos es difícil. Aquí podemos ver cómo detectar un grupo controlado. Hemos detectado ataca a otros grupos, pide contribuciones y no muestra las pruebas o evidencias. Y si las muestra, nunca acaban de llegar donde tienen que llegar y salir a la luz realmente o ser verídicas o iniciarse procesos en contra de lo que se ha conseguido, vaya. Sí, sí, esas tres cosas son importantes, ¿no? En el caso de que nos ocupa, el de las entrevistas, además, todo lo que ha pasado ha dañado la reputación del grupo. O sea, mucha gente que podría estar interesada ahora ya dirá, bueno, vaya lío que tienen montado aquí. Ya no creo que tengan más credibilidad. Después, hay que manejar bien el antagonismo, porque siempre puedes tener un conflicto con alguien del grupo, eso no es nada raro. Pero si la dirección del grupo es correcta y sobre todo hay como los valores de una empresa, tú sabes cómo hay que comportarse, cómo hay que seguir adelante. Entonces, si tienes unas reglas, más o menos puedes darte cuenta de cuando algo va mal. Pero si no, si lo dejas todo a su aire, ¿no? O sea, al final pasará cualquier cosa. Es lo mismo que he dicho antes. Es como si tienes una amistad muy profunda y esa persona te traiciona. Y te traiciona aunque tú no lo sepas todavía, no tienes pruebas. Porque las pruebas siempre las ves cuando ya la traición está consumada. En este caso, cuando ya el infiltrado ya se ha hecho con el control del grupo y tú eres el que sobras. O sea, han puesto a todos en tu contra y ahora tú eres el malo. Eso suele pasar así, en las empresas también pasa. Entonces, ahí es demasiado tarde, es justo antes, cuando empiezas a oler que algo va mal. Sospechar, la intuición te dice algo va mal. O sea, me están haciendo la cama, alguien está haciendo algo a mi espalda y no sé lo que es, pero sé que alguien está haciendo algo a mi espalda. Entonces, eso es lo que en ese momento es cuando hay que intervenir. Hay que tomar una decisión. O me enfrento a quien yo sospeche que sea, o me voy, o lo que sea, pero ya no puedo seguir, porque ya está el proceso en marcha. De hecho, me Al llama final, la atención cuando Jumet dice que él al fin y al cabo, a la gente que lo ve, que tendrá una página web o una plataforma o lo que sea, o sus redes sociales, a mucha gente le importa un pimiento si se pelean dentro del grupo o no. Pero siempre cuando ves algo así empiezas a sospechar ya por defecto. Ya no te fías, ¿no? Es normal. Pasa lo mismo con cualquier cosa. Geopolítica, por ejemplo. No, ahora Irán está bombardeando Israel está... La gente enseguida toma partido, pero realmente nadie tiene pruebas nadie sabe realmente lo que pasa porque no tienen fuentes fidedignas para informarse. ¿Me explico? Entonces, al final, la gente, pues, lo que hace es apartarse, no le interesa. Aquí pasa igual. De hecho, él dice en la entrevista, durante la entrevista, que él sospecha que en un momento de la agrupación aparece una chica que cree que le han puesto para alejarlo en ese momento y es cuando ella empieza a quitar gente del grupo, a tomar más partido en las entrevistas, etc, 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 ¿no? Y es como si lo hubieran acusado de que abandona el grupo, de que ya no ha estado, de qué tal, y él sospecha
cómo se dio la relación, que igual no era alguien, que igual era alguien que habían puesto ahí para algo, ¿no? O sea, eso ya sería increíble, ¿no? O sea, que alguien se Sí, preste a esto es muy fuerte, ¿eh? sí, pero lo sospecha a posteriori. O es que Sí, lo sospechaba en el momento. Pues si lo hubiera sospechado en el momento, es cuando tienes que intervenir. Después ya es tarde. sí. El grupo ya está podrido, ahora tendrá que. Bueno, no pasa nada, no se acaba el mundo. Puede empezar otro grupo por su cuenta, aprendiendo las lecciones de lo anterior. Todos hemos pasado por estas cosas, ¿eh? Por deslealtades, traiciones, decepciones, engaños, maquinaciones en nuestra contra. En fin, eso es ley de vida. Precisamente por eso yo tengo mi canal y hago estos programas contigo, porque hay que saber cómo manejarse en estas situaciones. A veces te engañan, a veces se echan a perder tu trabajo, como ha sido el caso, o se aprovechan de él, pero bueno, no se acaba el mundo. O sea, de eso se aprende para la próxima, para tener un control más férreo. Si tú creas un grupo y admites a gente para que te ayude, gente que voluntariamente quiere colaborar, tú tienes que ser un dictador en el fondo, entrar en una dictadura, no es una democracia. Es una dictadura voluntaria, la gente entra porque quiere. Tienen que estar en tu equipo, no pueden estar en tu contra. Eso es de lógica. De hecho, por ejemplo, las trampas que se pueden utilizar y que se puedan ver cuando se inicia ya la ruptura del grupo, que es lo que él explicó un poquito y detectó, es el engaño, la confusión, la desvalorización hacia su persona, mandándola a elegir color de un flyer, por ejemplo, el reemplazo, la censura de ciertos temas que dicen que no tenían nada que ver con lo que se hablaba cuando realmente sí tenían que ver y otros, ¿no? ¿Qué más trampas puedes detectar en un grupo de este tipo, crees? Hay muchas están relacionadas con estas, ¿eh? Por ejemplo, uno es lo que yo he dicho antes, lo que yo llamo un motín. O sea, de repente hay alguien que organiza una insurrección contra tu grupo. Es el grupo que has iniciado tú, pero ahora de repente te encuentras que hay varias personas que lo cuestionan todo. Cuestionan que estés llevando la dirección correcta, que estés haciendo las cosas bien, que tu carácter, lo que sea, mil cosas. Otra es que te das cuenta de que, y eso lo vi en la entrevista, que alguien te está parasitando, está usando tu trabajo previo. Está utilizando lo que tú has hecho y te está dejando en segundo plano. Ahora el protagonismo ya no lo tienes tú. Eso que parece una tontería, puedes decir, no, no, pero es mi trabajo. No. La gente, el espectador no sabe de quién es el trabajo. Solo quién se lo presenta. Si la persona se aprovecha de tu trabajo y suplanta, digamos, tu puesto, tu autoridad, que está basada en todo lo que has estudiado, tus conocimientos, tu trabajo, la gente de fuera no lo sabe, no sabe quién miente o no. Entonces, pueden creer perfectamente al que ha organizado todo en tu contra. Y eso tiene que ver también con iniciar, a veces pasa en un grupo, si tú quieres quitarte a alguien de en medio, no hay nada mejor que hacer una campaña encubierta de descrédito, de difamación. Eh, Lo llamó misógeno, a mí me lo dijo en un audio, le llamó que tenía problemas mentales y en una parte de la entrevista lo saca él diciendo pues que ella es una narcisista, que yo siendo Messi, qué tal, mirarlo, porque es que al final es bastante, ahí vais a entender un poquito y luego si queréis volver aquí y enlazarlo y sacar vuestras conclusiones, al final sacarlas, que para eso lo hemos hecho, para que vosotros hagáis el análisis, la reflexión, penséis. Nosotros aquí estamos haciendo la nuestra respecto a lo que hemos analizado y lo que yo he sentido también cuando yo he hablado con los dos, ¿no? O sea, con Jumet, por ejemplo, me tiré 2 horas y pico hablando, él me empezó a explicar todo, con esa mujer yo no podía hablar, porque es que algo es que no me interesaba hablar con ella.
Lo que quería es conseguir la entrevista y que ella expusiera realmente eso, porque quería averiguar. Y algo, y yo la tenía de contacto en el móvil, que no sé por qué la tenía de contacto en el móvil, me ha parecido, digo, ¿por qué está esta mujer en mi móvil? Claro, luego habló de este chico de la radio, cuando estaba en el grupo de Argentina, del Foro Argentina, que empezamos con el tema de las estrategias. Yo la enlacé con el grupo, con el Foro Argentina, empecé a preguntar, luego después de la entrevista, a ver si la conocían, qué sabían de ella, o sea, empecé a indagar, empecé a tirar de contactos y Sí, sí. era mucha confianza, que digamos. No, no, ya lo vi en la entrevista que le hiciste, que además en algún momento era bastante, había un poco de hostilidad. Ella no quería responder a algunas cosas. Le daba mil vueltas antes que responder. Eso no es, tampoco es un buen signo para fiarte de alguien. Cuando alguien no tiene nada que esconder, te responde la pregunta directamente. Y si no quiere, te lo dice directamente. No te voy a responder. Punto. No se empieza a inventar una milonga. No me interesa. Mira, esto me recuerda, voy a contar como anécdota, porque es muy divertido. Cuando hubo hace unos años aquí en Cataluña, bueno, fue en Madrid, el juicio por el Procés, para los que hicieron un intento de golpe de Estado en Cataluña, fueron a un juicio y hubo un momento que llamaron a una mujer como testigo, una mujer que es filósofa, supongo que trabaja en educación en Cataluña, no recuerdo, una chica joven. Entonces, entró y el juez le hizo una pregunta concreta y ella le dijo bueno, que había pasado mala noche, que había tenido un dolor de cabeza. Entonces, el juez dijo, bueno, es que al tribunal no le interesa nada de eso. Eso no tiene nada que ver con la pregunta, con el caso. Ya, pero es que yo, además, no reconozco al tribunal porque mi ideología, tampoco me interesa la ideología, le dijo. Entonces, ¿me explico? Es así como uno se comunica directamente. Después hubo toda una polémica porque los medios de comunicación son una basura, diciendo que el juez había sido muy cruel, que había sido que lo había maltratado. No, no, en mi caso había sido totalmente sensato. O sea, si tú le haces una pregunta a alguien, tiene dos opciones, o responde o no. Claro. Pero no, si tú le preguntas, ayer estuvo a las 8 de la tarde en tal sitio y te dice, ayer estaba un poco triste porque me había dejado mi novio y además tenía que ir a comprar un pastel. Eso no tiene nada que ver, ¿te explico? Entonces, cuando la gente responde así, es que no quiere responder, pero te está contando una milonga para entretenerte y para hacer ver que te está respondiendo, no te dice nada. Que es justamente lo que yo quería evitar en esa entrevista, que realmente se fuera por los cerros, que se perdiera el tiempo en la entrevista y al final no llegáramos a la conclusión. Por eso llega un momento donde le saco las pruebas, le saco la evidencia y la confronto respecto a eso. Y es ahí donde se empieza a dar pues bueno, pues se empieza como a dar un enfrentamiento así, pero fue muy sutil, ¿eh? O sea, no creáis que al final fue algo de un poquito de presión para averiguar un poquito qué es lo que había detrás y que ella diera las explicaciones respecto a lo que le estaba mostrando, ¿no? Sí, sí, no, Eh, lo hiciste muy bien. Y ella pues, simplemente no se bajaba del burro. O sea, ella eh, no había forma de sacarle lo que uno querría sacarle, ¿no? Porque simplemente no le interesaba, supongo. porque es que ya os digo que intentó conseguir la entrevista, quería conseguir la entrevista con Yumet. O sea, al final yo le dije que no, y además, o sea, yo le dije una mentira disfrazada de verdad, yo también jugué mis cartas, ¿no? Porque es que yo no quería darle la entrevista, ¿por qué le tenía que dar una entrevista? No era justo que viera una entrevista de alguien para que ella que se montara su entrevista, o sea, que se preparara una entrevista. O sea, ella si va con la verdad, no tiene que prepararse una entrevista, va con lo que ella ha vivido, va con la verdad y lo expone, ¿no? Eh, entonces, claro, le dije que los dos últimos programas no se habían podido bajar y es que además José María, porque teníamos el buzón yendo y además era verdad, o sea, no se podían bajar los dos últimos programas, pero yo no le quería dar la entrevista, así que utilicé esa parte para no darle la entrevista, claro. Entonces, esto es lo que hay. Así que base a esto, vamos a soluciones y estrategias.
Daniel. Bueno, Respecto a lo que entendemos nosotros por soluciones estrategias y lo que hemos aprendido también de todo esto, que llevamos también muchísimo tiempo pues en la disidencia, viendo cómo funcionan, viendo un poquito todo, examinando al ser humano y entendiendo al ser humano, entrando en la mente del psicópata para saber cómo es y percibirlo, conociéndonos a nosotros mismos también para saber por qué como sociedad estamos manejados por una panda de psicópatas cubiertos, ¿no? Que disfrazan todo de sistema, de benevolencia, de bienestar común, de, todo eso, que al final es la gran trampa, es la gran mentira, es la gran manipulación. bueno, precisamente ahora en España están saliendo todos esos casos de corrupción, que yo siempre digo que ese, Ábalos, no recuerdo los nombres, Coldo, hay varios, ¿no? Del PSOE. Todos esos son los que me caen mejor porque son los más vulgares y burdos y se les pilla enseguida. Los otros son mucho peores. O sea, los que ahora los van a dejar caer, naturalmente. Pero Es la que gente pensé, aún así los defiende. Hay mucha gente, el otro día vi una mujer, me hizo mucha gracia, una mujer que iba con una rosa en la mano diciendo que le quiere regalar una rosa a Pedro Sánchez por su trabajo. Yo pensé, bueno, pensé, realmente hay gente es increíble, que, es que, increíble, que ya está descerebrada totalmente. O sea, no se puede hacer nada con ellos. es Eh, increíble. pues entonces, con este tipo de gente no hay nada que hacer. Hay una parte de la población que todavía, sobre todo gente mayor, pero eso no quiere decir que no pueda haber gente despierta también. Solo ve la televisión. ¿Me explico? Si ves la televisión, estás viéndolo todo al revés. Pero todo, no solo en España, las noticias de política internacional, todo es al revés. Eres una persona que no. Solo te falta que el cable de la tele se enchufe directamente a tu cabeza y ya está. Y otro al váter, porque es lo mismo. Funciona así. Pues, ¿qué se puede hacer? ¿Qué soluciones hay cuando se trata de un grupo disidente? Que me voy a aventurar a decir algo porque yo no estoy en ningún grupo ni creo que vaya a estar nunca. Aunque sé que a veces puede ser conveniente que haya unión y colaboración, porque cada uno tiene sus puntos fuertes, pero desgraciadamente yo soy una persona poco colaborativa en grupo. Y para mí también son dos cosas totalmente diferentes. No tienes que estar en un grupo para que haya unión y colaboración. Claro. Uh-huh. Exactamente, muy bien, ¿no? O sea, pero si hubiera un grupo, primero hay que tener las metas claras. Hay que tener una idea. Y tiene que haber una dirección. Y eso que a mí no me gusta la jerarquía, pero tiene que haber una dirección. Yo lo he visto siempre eso, en los últimos años, lo he visto en mi trabajo también. O sea, a veces hace falta una especie de pequeño dictador, pero que tenga empatía, o sea, que haga las cosas por el bien común. No es tan fácil de encontrar una persona así. Pero cuando hay una persona así, otra gente le sigue. Y sobre todo como opinión personal, hay que tener tolerancia cero cuando en un grupo hay ocultamiento. Todo tiene que ser transparente, todo lo que se hace. Uno puede estar de acuerdo o no, puedes estar en desacuerdo con algo, pero lo dices. Se puede hablar, se puede negociar, se puede. Si no se puede llegar a un acuerdo, pues cada uno sigue su camino, pero hay claridad. En ese caso no hay nada malo. O sea, eso es correcto. Y precisamente por eso, cuando tú ves que hay algo de todo lo malo que hemos dicho antes en el grupo, que está pudriendo el grupo, yo, en mi opinión personal, hay que estar dispuesto a salir, a romper. Igual que en una relación. En lugar de estar pensando, ¿qué he hecho yo malo? ¿Qué puedo hacer para que me aceptes? ¿Cómo podemos? No, no. Llega un momento que tienes que irte, punto. No pasa nada, es que no se acaba el mundo. Igual en ese grupo de disidentes sobre geoingeniería o lo que sea. Da igual el tema, no se acaba el mundo.
Hay mil cosas más importantes en la vida. Al fin y al cabo, él ha hecho su investigación sobre el tema, es muy buena. Él tiene que aprovechar su información para él mismo primero y después la comparte para quien quiera recibirla. Y eso, por ejemplo, en la India se llama karma yoga, trabajar sin esperar nada a cambio. Tú haces tu parte, lo que tú crees que tienes que hacer, tu obligación. Y si llega el resultado, bien. Si no llega, también está bien, porque tú ya has hecho tu parte. Y ya está. Y si entras en el grupo y alguien lo pone patas arriba, pues el grupo ya no funciona, no es tuyo. O sea, da igual. A veces te puedes enfadar porque a veces te pueden quitar tu trabajo también. Se pueden aprovechar de todo el trabajo que has hecho durante años. Bueno, da igual. Hay que ser generoso, que se lo queden. Ya caerán porque ellos no tienen el trabajo previo, no tienen el conocimiento real. El hecho ha sido cogerlo solo. Y eso al final la gente lo verá. Igual que cuando te ve a ti o me ve a mí. ¿Por qué hay gente que le gustan mis vídeos? Porque piensan, este hombre siempre dice lo que piensa, aunque yo no esté de acuerdo con él. Pues si ellos no están de acuerdo ya no me miran. Y otros los que sí me miran. Pero no hay doble cara. Es así. Yo creo que a todo el mundo le gusta eso. A mí es lo que más me gusta. A mí me gusta que la gente hable claro, me digan, me parece que eres un cabrón. Bueno, fantástico. Si es tu opinión, a mí me importa un pimiento. Me parece genial. Pero, desgraciadamente, la gentuza, lo que llamamos los liantes, ya he encontrado un término nuevo, liantes. Ya tengo chusma, gentuza, liantes, que es mucho mejor que el término psicópata. El psicópata es demasiado técnico. La gente no lo entiende. Chusma, liantes, residuos orgánicos, gentuza. Pues bueno, los liantes están para liar a la gente, entonces vienen con buenas maneras al principio. Y al principio tú eres genial y te admiran mucho y después te empiezas a dar cuenta de que para admirarte tanto hacen unas cosas muy raras que no te hacen sentir bien, que van en tu contra, hasta que un día te das cuenta de que has tenido a una serpiente ahí al lado, a un alacrán, te va a picar. Eso te lo enseña la vida. Te lo enseña la vida, la experiencia de la vida. Yo también he sido muy inocente, siempre. Entonces tuve que aprender siempre digo que aprendí con sudor, sangre y lágrimas. Ahora bien, aprendí, no simplemente lo aparqué ahí y dije voy a olvidar, no. No, voy a aprender de esto. Después olvidaré lo que ha pasado, lo perdono, pero ahora, a partir de ahora, tengo ese conocimiento. Entonces, eso te hace un poco, según mucha gente radical, un poco intolerante, pero yo creo que vale la pena porque la buena gente se presenta de otra forma y esa es la mejor forma de cribar. O sea, si tú eres así, es mucho más probable que solo se pueda acercar buena gente. Vamos a analizar todo el contexto de lo primero, y ante todo, iros a ver las entrevistas y sacar vuestras propias conclusiones. Bastante y llanamente. Os dejo los enlaces cuando se cuelgue este vídeo en YouTube para que podáis acceder y luego se los pasaré también a Daniel para que también, si quiere colgarlo en su canal, los pueda también colgar las dos entrevistas y podáis acceder a ello. Bien, vamos a sacar las conclusiones previas y lo más importante de esto, la creación del grupo. Hay un fundador, unos miembros y alguien que se mete dentro del grupo con fines que no pueden ser compatibles con el ideal del grupo, del fundador o de los que los han creado. ¿Algo que aportar en esta parte, Daniel? Bueno, solo para resumir, los infiltrados pueden ser de dos tipos. Uno simplemente es una persona que tiene mucho ego, narcisista, y el otro puede ser un auténtico infiltrado, o sea, alguien que entra para sabotear el grupo. Eso es bastante más raro, en mi opinión. Eso pasa cuando ya tienes algo de importancia, si no, la mayoría de grupos disidentes no tienen tanta repercusión.
Vale, vamos al siguiente entonces. Sí, sí. Bien, el infiltrado, la infiltración en el grupo. Sucede con el infiltrado, hay un método para infiltrarse, el apoderamiento o la destrucción del grupo. Sí, ¿Algo más que añadir? no, bueno, hemos dicho ya que para infiltrarte tienes que utilizar el mismo método que se utiliza en las relaciones interpersonales. O sea, uno aparece como alguien muy entusiasta, como alguien muy colaborador, y después empieza a enredar. Por eso le llamo liantes. Se empiezan a sembrar discordia, eh, trabajar un poco por su cuenta, al margen del grupo, de forma oculta. Y al final culmina en el motín, que es cuando ellos se apoderan o simplemente destruyen el grupo y punto. Depende de lo que quisieran hacer. La protección del grupo, individuos de confianza, compromiso y estrategia. ¿De qué forma más podemos proteger un grupo si queremos crear un grupo o tenemos ya un grupo creado? Aparte de lo que acabas de decir, yo creo que uno tiene que rodearse de individuos de confianza y para eso tiene que haber un núcleo duro, o sea, tiene que haber cierta vigilancia. Si no hay reglas claras, si no hay compromiso y si se rompe alguna regla, no hay ninguna consecuencia, entonces el grupo está destinado al fracaso. O sea, no es una Muy bien. democracia. El grupo no es una democracia, generalmente, en mi opinión. ¿Eh? Ujú, Tiene que haber una. totalmente. Di, Daniel, di. No, no, eso, que no. Tiene que haber una jerarquía, tiene que haber una cadena de mando. No me gusta mucho este lenguaje, pero es que cuando trabajas con gente es así. Y los miembros creo que tienen que tener, tienen que ser inquebrantables en todos los sentidos y incorruptibles para que el grupo sea sólido, fuerte y con roles bien definidos de cada uno y que cada uno sepa cuál es su rol y sepa qué es lo que tiene que hacer para que el otro no le diga al otro realmente cuál es la función. Con lo cual yo creo que así funcionaría un grupo de personas de confianza fuerte y consolidado y con un rol determinado cada uno eh, para que se construyera un núcleo fuerte. Y va a ser ese núcleo que fuera indestructible, inquebrantable, impenetrable, vaya. Sí, pero bueno, sí, eso es lo ideal. Pero cuando hay varias personas es difícil que todos sean incorruptibles, porque todos somos un poco corruptibles. O sea, depende de las palancas que se usen en nuestra contra. Digamos que por lo menos, eh, cuanta más fortaleza de carácter, más fortaleza moral, más difícil que puedan corromper a los miembros del grupo. Pero bueno, siempre puede pasar. El problema no es que pase, porque puede pasar. El problema es que hay que detectarlo a tiempo y extirpar el problema. Bien, por eso es tan difícil que un grupo funcione, porque necesita algo que realmente a día de hoy es muy difícil de conseguir en varias personas y que esas personas se unan, ¿no? Con un Mm. compromiso muy firme. Eh, Tipos de disidencia. Para mí hay dos tipos de disidencia, la consciente y la inconsciente. La consciente es el que sabe que se va a infiltrar en el grupo, el que se quiere meter en el grupo, el que quiere destruir el grupo y el que tiene intereses personales respecto al grupo. El inconsciente es el que, bueno, no tiene una estrategia clara, sabe que realmente tiene un fin loable, es un rebelde nato, un disidente nato, pero no es consciente de que está siendo movido como una pieza, al igual que el consciente está siendo movido como una pieza, porque al final, pues bueno, pues en eso se basan los grupos, en estrategias del sistema para que al final no nos fijemos en ellos y se generen conflictos entre los grupos, con lo cual la estrategia más utilizada y más efectiva que ha existido en la historia de la humanidad, la división del ser Mm. humano en toda su índole. Sí.
¿Algo más que añadir, Daniel? Sí, solo añadirlo, es un tema de proporción. En cualquier colectivo siempre vas a encontrar por decir algo, es una estimación mía, 20% de gente muy consciente, en el sentido de, no consciente, 20% de gente con altos valores, digamos. Y después vas a encontrar un 20% de gentuza, liantes, chusma. Y el porcentaje restante, el 60%, yo diría que son inconscientes porque se dejan llevar por un lado o por el otro. Exacto. Son los que se posicionan en una parte u otra. Mm. Y eso es lo que Sí, sí. tenemos que evitar, que ahora iremos a las conclusiones finales. Bien. Las trampas utilizadas quedan claras, entre otras, engaño, confusión, desvalorización, reemplazo, censura. ¿Y qué más podríamos añadir ahí? Daniel. Lo que he dicho antes, mm, parasitar tu trabajo o tus conocimientos, ¿no? Hacer campañas de desprestigio, de difamación, difundir rumores, ocultamiento y, bueno, y finalmente doble cara, o sea, deshonestidad y finalmente ya la culminación, sabotaje y el motín, de cuando ellos básicamente echan a perder el grupo o simplemente se apropian de él, se apoderan de él. De hecho, me llamó la atención que ella comentara la trampa de que, bueno, es que el grupo le decía que no podía caer en ninguna trampa. Digo, como si se estuviera gestando una trampa, ¿no? En esta parte, que no fue una trampa, fue una investigación, con lo cual, si se hubiera dado de que en esta investigación hemos sacado esas conclusiones, se ha dado. Pero yo jugué mis cartas, ella jugó sus cartas y al final se dio la entrevista y al final pues podemos analizar estas cuestiones respecto a lo que pasó, vaya. Sí, porque a mí me dio la impresión, desde fuera, porque no conozco tampoco tanto, solo he visto las dos entrevistas, ¿no? Que ella quería un poco limpiar su cara, su imagen. Ujú. Eso para mí siempre es malo. Cuando tú quieres limpiar tu imagen eres por algo. Si Claro. no, te importa un pimiento lo que la gente piense de ti. Ujú. Vale. Como espectador, ¿cómo detectar a un grupo controlado, ya sea inconsciente o consciente de ese control que está siendo dirigido por el sistema? Ataca a otros grupos, pide Mm. contribuciones, no se muestran pruebas evidentes. ¿Qué más podríamos decir respecto a esto, Daniel? Que está dividido por dentro, Ujú. no tiene cohesión interna. Y yo diría también, poniéndome desde el punto de vista del espectador, ¿no? Pues estamos hablando de un grupo disidente. Ujú. Mm, Cuando el mensaje no es claro, o sea, el mensaje tiene que ser siempre claro. Mm, Y no requiere de fe ciega por parte de la gente. O sea, simplemente te presentan la información para que tú elijas. Si hay algún tipo de presión, de, de comportamiento tipo secta, ¿no? O estás con nosotros, entonces ya para mí es sospechoso. Porque la disidencia no debe ser así. La disidencia simplemente tú tienes un mensaje que es distinto a la versión oficial y lo das, punto. Y está ahí para que la gente lo tome o lo deje. Y ya está, nada más. Sí, Y una cosa que me llamó la atención también, Daniel, fue la réplica de un mismo mensaje por dos personas diferentes en relación a la estrategia. O sea, había una influencia respecto a otra persona. Y esa influencia, o sea, era como si esa parte, ese relato, eso como tú quieres trabajar o hacerlo llegar, lo transmitieras a otros
para que otros también entiendan que ese es el método correcto. O sea, es como, ese es el camino, por ahí tenemos que ir. Esa es la impresión que a mí me dio. Ya. Todo ese tipo de pequeñas pistas o indicios, ya, si te hacen sospechar, pues no pierde la confianza en un grupo. Para mí, una cosa muy importante, porque lo he visto en varios grupos disidentes, ¿eh? Es cuando se empiezan a comportar, como he dicho antes, como una secta. Ellos tienen la verdad absoluta y no Ahí se puede... está, ahí está, No eso es. Eso para mí es terrible, porque la gente puede estar en desacuerdo contigo, eso no tiene nada de malo, eso no tiene por qué hacerte cambiar tu rumbo, tu opinión. Pero cuando todo el que piensa distinto es, es que es tonto, que está engañado, o que es malo, o que está infiltrado, que es manipulado, entonces eso es sospechoso. Fíjate que al final ocurre que uno ya no sabe lo que es verdad o no. O sea, entras en cualquier grupo y ya no sabes si la gente que está ahí está chalada, si te están tomando el pelo, si se engañan a sí mismos, lo que sea. Y esto es la mejor baza para el poder, La que confusión. vivimos confusos. Exacto. Bien, soluciones y estrategias. Al final, si hemos visto o queremos montar un grupo, ya hemos visto algunas. Grupos inquebrantables, fuertes, de confianza. O sea, jerárquicos en el paso de información o quien los ha montado, preparados. Bueno, ahora también expondremos también nuestra conclusión al respecto de todo esto. Y no sé si tienes algo que aportar aquí en estas soluciones y estrategias, Daniel. Sí, lo que he dicho antes, que hay que tener una meta clara. Los métodos para llegar, ya puede haber diversidad de opiniones, se puede discutir, pero el objetivo tiene que estar claro. Y si haces algo que va en contra de esa meta, entonces ya no tiene sentido. Una Entonces, cosa muy importante que me he dado cuenta también, que normalmente no quieren gente de fuera, quiere decir que como yo tengo la información y el método a seguir y lo que voy a hacer y cómo lo voy a seguir, si hay una solución real que pueda aportar, es como si, bueno, o sea, no se le da opción a esa solución, no se valora, no se examina, no se ve si funciona o no funciona, porque igual es, oye, o sea, si funciona, ¿por qué no vamos a implementarla? Porque al final lo que buscamos son soluciones y ahí es donde se tendría que generar la cohesión y la unión con otros grupos para ver si lo que están haciendo funciona y implementarlo o sino que realmente hay ideas muy estructuradas respecto a algo a seguir que no está funcionando, pero se sigue haciendo, ¿no? sí, bueno, eso sería lo ideal. Que esa sería la colaboración positiva. Y para mí eso no es nada malo, porque yo no soy una persona de grupo, pero si se crea un grupo es bueno dentro de digamos, esa disciplina de grupo que he dicho antes. Pues a veces uno necesita ideas nuevas porque lo que estás haciendo no te lleva a ningún sitio. Exacto. Está bien, siempre que siga encaminado hacia la meta. Todavía no pasa nada, o sea, porque puede fallar. Pero sobre todo para mí lo más importante es que haya, en los miembros del grupo tiene que haber honestidad, eso es lo más importante. Si no hay Totalmente. eso, el grupo no existe. O sea, puede seguir funcionando, pero no es un grupo de verdad. Mm. Es un nido de víboras. Totalmente. Y aquí nos vamos a la conclusión y el análisis final. Bien, es Bueno, claro y llano, Daniel, si quieres, adelante. la gente piensa que la gentuza solo está en el gobierno y en organizaciones supranacionales y tal. La gentuza también está en la disidencia, es el mismo porcentaje. Simplemente hay personas que no pueden estar en otro sitio y estarán allí. ¿Me explico? Van a estar donde puedan sacar algo. Entonces, si no hay una especie
¿cómo se diría? Una higiene de tu propio grupo, sino hay una especie de, ¿no? de vigilancia, en cierto modo. Entonces, va a pasar tarde o temprano que entre alguien así. Eso sí, es inevitable. No porque lo que yo llamo liantes, chusma, sean muy inteligentes, ¿no? Es que simplemente van buscando oportunidades y son astutos. Ya está. No es porque sean especialmente brillantes o inteligentes, nada de eso. Ni porque ellos están planificando arruinar al grupo disidente. Cuando alguien poderoso realmente decide que hay que infiltrar un grupo, es todavía más sofisticado que la mayoría de gente. No es tan burdo como lo que vemos. Lo que vemos son oportunistas, son liantes que se aburren y quieren su momento de protagonismo y les gusta la emoción de engañar a la gente y se sienten vivos, se excitan sabiendo que están creando el caos, enredando, nada más. No son gran cosa. Por ejemplo, nosotros no somos nadie para amenazar al poder. Nosotros solo opinamos. Si fuéramos muy influyentes, muy importantes, a lo mejor ya estaríamos con unos zapatos de cemento en el fondo del mar. ¿Me explico? Por eso no existe la disidencia real a día de hoy. El tema es aquí generar un contrapoder. Y un contrapoder empieza desde el individuo. O sea, más seres humanos preparados, con capacidades intelectuales trabajadas, con cuestionamientos y procesos de pensamiento crítico, con análisis previos y crecimiento personal propio, más seres humanos ingobernables que juegan sus cartas, que consiguen sus metas, sus objetivos en la vida, que disfrutan de las cosas importantes, que son en esencia ellos mismos conectados con sí mismos, que no se creen absolutamente nada de nadie, que no son gregarios, que analizan absolutamente todo lo que sucede en su vida, que no se van con cualquiera, que son selectivos, seres humanos íntegros con unos valores, con una lealtad a sí mismos, que no necesitan la aprobación de nadie ni tienen egos frágiles, seres humanos ingobernables. Imaginaros un contrapoder de millones de seres humanos ingobernables. Se cae el sistema. Se cae el sistema. Por eso es tan importante el sistema educativo. El sistema educativo es para idiotizarnos, para esclavizarnos, para que seamos obedientes, para someternos, para vulnerarnos, para presionarnos, para que paguemos y alimentemos al sistema. Por eso la gente sigue pagando impuestos porque tiene miedo a las multas. O sea, eso es lo que para lo que nos ha preparado el sistema. O sea, todo empieza desde la educación, todo empieza desde ahí y nosotros llevamos a los niños al colegio para que los conviertan en seres controlables, manejables, con piezas de ajedrez que luego ponen ellos para que no prestemos atención al problema real, que son los que están detrás atentando contra nuestra salud, atentando contra nuestras capacidades, atentando contra nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra familia, nuestros hijos, y podría seguir así hasta mañana. Entonces, un pueblo, un contrapoder real y una disidencia real sería millones de seres empezando a conectar con sus almas y empezando a trabajar en sí mismos. ¿Sabéis cuántos lo van a hacer? Muy pocos. ¿Por qué? Porque nos hemos conformado con ser poco. Porque no conocemos más de lo que nos han enseñado. No podemos aspirar a más de lo que nos han enseñado. O sea, hemos cedido la responsabilidad, seguimos comportándonos como niños, adolescentes. No somos adultos ni mentalmente ni espiritualmente. Y como no hemos alcanzado la madurez y la adultez, seguimos siendo niños, pues seguimos teniendo instituciones y gobernantes y educadores y gente que nos diga, que nos dirija, que nos guíe y que nos muestre el camino correcto. Amén.
Pero, ¿sabes qué pasa? Que Es triste, ¿eh? Yo de verdad que es que siento ser tan clara. hay una cosa positiva, porque yo pienso, en este sistema que hemos crecido y hemos nacido, estamos inmersos, ¿cómo es que aparece gente como nosotros? O sea, yo, por ejemplo, en este caso es que es una anomalía, porque yo he ido a la escuela de pequeño, no he estado inmerso en, digamos, en un ambiente muy estimulante de forma, culturalmente. Me he estado rodeando de gente muy buena, pero normal. En fin, pienso, ¿por qué rareza, por qué anomalía, por qué desarreglo he salido así? Al final, simplemente porque todavía tenemos un espíritu y ese espíritu llega un momento que se hace preguntas. Entonces, eso si me ha pasado a mí, le puede pasar a 1000 personas más, porque yo no soy nadie especial. Puede pasar a cualquier otro. Entonces, toda esta programación no es suficiente todavía. O sea, ellos intentan, es por eso que ellos quieren dar un paso más, ¿no? Quieren implantar la IA y el transhumanismo y tal, porque eso ya sería, eh, por un lado, o crear una división, o sea, una especie de hombres, máquinas, superhombres y nosotros, la chusma, sobreviviendo, o simplemente crear una especie de sociedad cada vez más maquinal, más parecida a robots. O sea, curiosamente, los robots se vuelven más humanos, les intentan implantar emociones y capacidad de autonomía, capacidad de decidir, de razonar, y los seres humanos se vuelven cada vez más máquinas, ¿no? Más programados, ¿no? No pueden pensar por sí mismos, ¿no? Su sentimiento incluso es cada vez más superficial. Entonces, si a pesar de todo eso todavía va saliendo gente que no se lo traga, pues debe ser que tenemos más recursos de los que se cree la gente, de los demás, ¿no? Entonces, lo tenemos dentro, ese espíritu humano. Eso no se puede destruir. Se puede intentar apagar, se puede intentar esconder, te pueden poner una pantalla para que no tengas acceso, pero eso es imposible. Solo necesitas una chispa. La chispa puede ser algo que te haga sufrir tanto que digas, a tomar por culo, aquí pasa algo. O sea, esta gente que me ha estado diciendo todo esto toda la vida son mentirosos patológicos y engañarían a su propia madre, o sea, ¿no? A su propia pura fruta madre. O sea, llega un momento que dices, no, por lo menos a mí me pasó. Dices, no, y empiezas a investigar, vas tirando del hilo, empiezas por una cosa pequeña y al final, como un puzzle, como un rompecabezas, empiezas a darte cuenta de cómo está montada la cosa. Para mí eso es muy importante porque es como si tienes a un mago y descubres los trucos. Sí, sigue haciendo sus trucos, pero bueno, a mí, yo ya sé que son trucos. Por ejemplo, para que la gente me entienda, te pueden dar, eh, te pueden programar con toda la propaganda durante años de que el sol es muy malo, te hace mucho daño. Pero un día te das cuenta de que sin el sol no puedes vivir y que porque vayas un rato al sol no te mueres. Entonces, da igual lo que digan los médicos, lo que diga la OMS, lo que diga la ONU, lo que diga el gobierno y lo que diga su fruta madre. Tú harás lo que te dé la gana. Ya tienes tu margen de libertad, de autonomía. Yo decido lo que hago. Entonces, yo creo que más gente va a empezar a sumarse a esta. Yo no me gusta la palabra despertar, a esta. Recuperar un poco el orgullo de de ser humano, de ser una persona, un ser humano. Ahí nace el auténtico disidente, el que realmente lo está haciendo porque ha puesto ya el límite, el freno y no quiere permitir que abusen más de él. Y luego eso tiene las consecuencias que tiene, que ya que estás aportando, que has puesto tus límites, también ayuda a los demás con la información o con lo que tú estás haciendo. Pero al principio eres tú, lo haces por ti, no lo haces por nadie, lo haces por ti. Y ahí es donde Vale, tenemos que empezar. primero lo haces por ti.
Después es cuando puedes, y no solo puedes, debes también dar algo. O sea, no solo no ser tan egoísta todo para ti, o sea, dar algo. Porque habrá gente que lo desprecia, piensa que, como yo, que soy un friki, que no sé, es fantástico. Esto, eso es lo que he dicho antes, uno tiene que hacer las cosas porque debe hacerlas y lo piensa así. Da igual el resultado. A lo mejor de 10 personas que te ven actuar así, 9 piensan que eres un subnormal. Pero hay una que no. Ya está, es suficiente. Suficiente, nos vale. Nos vale. Si esto sirve para que realmente haya las personas que hayan, una, aunque sea una, que empiece a trabajar en sí mismo, que empiece a darse cuenta, que ponga sus límites, que empiece a ser ingobernable, incorruptible, un ser conectado a sí mismo, a su alma, a lo que es, a su esencia, a su autenticidad, nos vale. Nos vale, ya ha merecido la pena todo esto. Nos vale. Porque esto es una cadena que al final no se destruye, se contagia. Alguna cosa para acabar que me gustaría decir. Porque a veces escucho hablar a más gente en canales y en otros sitios, en Telegram, y dicen, fulanito es disidencia controlada, fulanita es disidencia controlada. No te creas esto porque no sé qué, no sé cuánto. No te creas a esta persona porque no sé cuánto. Pues yo de muchos de los nombres que se mencionan he aprendido mucho. Porque la gente a veces se endiosa, se vuelve arrogante y narcisista, diciendo que soy disidente, como si yo lo supiera todo. Empieza a criticar a otros. Y esos otros, a mí, por ejemplo, me ayudaron al principio, me dieron ideas y a partir de ahí fui tirando el hilo. Que se equivocan en muchas cosas, claro, y nosotros también. Pero eso no es lo importante, porque cada uno tiene algo que aportar. Eso es para mí lo peligroso, esos disidentes que dicen, van acusando, señalando con el dedo. No, este no es disidente, es disidencia controlada, esto es no sé qué. Entonces, oye, ¿tú qué eres? Tú eres Dios, tú lo sabes todo. Porque la mayoría de ellos son unos don nadie. Y cuanto más dicen cuanto más acusan, más don nadie son. Lo he visto muchas veces. No, es que este en realidad trabaja para el gobierno tal. Bueno, pues yo lo escucho y he aprendido un montón de cosas que me han hecho abrir los ojos, ¿no? O sea, nunca podemos acertar y decir las cosas a gusto de todo el mundo porque no sabemos todo, no sabemos casi nada. O sea, a veces uno tiene que intuir lo que está pasando, igual que el ejemplo que he dicho antes. Yo me posiciono, tengo más simpatía por Irán que por Israel, pero no sé realmente lo que pasa, en el fondo. Pues tengo que hacerme mi idea, sacando de aquí y de allá, y después decidir, pero no lo sé todo. Y por lo tanto, si yo no lo sé todo, estos que critican tanto tampoco lo saben todo. Porque, bueno, porque están donde están, no lo pueden saber todo. Entonces, cuidado con la gente que habla de disidencia controlada todo el rato. Esa gente me da mucha rabia porque pienso, todo el mundo es disidencia controlada menos tú. Tú no eres disidencia controlada, porque lo dices tú. A mí me parece absurdo todo eso. Tenemos que coger lo bueno que todo el mundo puede aportar. Yo aporto lo mío, que es lo que sé, pero hay otras cosas que no tengo ni idea. Tendré que buscar en otras fuentes. Y cuando ya realmente has recopilado toda la información, ya esto ya es una cosa que desconectada de las redes y desconectada de todo, ha sido una frase que me ha impactado muchísimo. Si estás desconectada de la información, estás desconectado de la manipulación, porque todo juega a confundirte. Y entonces ya no hay una conexión real contigo mismo, apreciar las pequeñas cosas, disfrutar de los pequeños momentos, vivir el día a día, sacar tus potenciales, tus dones, tus capacidades, trabajar en ti, etc. Te bloqueas, entras en miedo y ya sabemos que cuando entramos en miedo porque estamos conectados a la información de fuera, hay tres formas de reaccionar: bloqueo, huida o ataque. Y así nos tienen a la población perennemente, perennemente, huida, bloqueo o ataque. Y entonces no hay una conexión, no hay una reacción positiva, te quedas bloqueado, te encabronas o directamente
atacas sin ningún tipo de estrategia previa o aparente. Y es ahí donde tenemos que trabajarnos mucho, porque todos estamos aprendiendo. Al final, cuando nos metimos en esto y cuando empezamos a dudar del sistema y que pasaba algo en el sistema y que algo pasaba, lógicamente hemos estado en mil historias, nos hemos metido en mil historias. Pero cuando ya vas trabajándote a nivel conciencia y vas trabajando en ti, ahí es donde tenemos que hacer más trabajo personal, más hincapié, porque si no somos humanos y es muy fácil conectar con la información de fuera. Es muy fácil que te dejes llevar por ciertas cosas o posicionamientos o posicionarte ante algo o algo, cuando ellos juegan sus estrategias y sus armas y juegan a esto, a mover fichas en el tablero. Y nosotros no nos podemos convertir en una ficha en el tablero. Tenemos que o ser jugador o ya si llegamos a un grado de conciencia, generar un juego diferente. Y ahí yo creo que es donde estamos un poquito y es donde queremos enfocarnos a ver cómo podemos cambiar o cambiarnos de juego o no aceptar un juego que nos quieren implantar. Yo no estoy dispuesta a unirme a esta realidad que quieren crear. O sea, no es mi juego, no es mi mundo, ni es mi realidad, con lo cual no lo quiero. Que se lo quede quien lo quiera, pero yo no lo quiero. Así que por eso ahora mismo estoy tan centrada en mí, tan desconectada de las redes, tan desconectada. Voy a ir conectándome lógicamente para ciertas cosas y para compartir ciertas cosas y para ver realmente qué se puede aportar, pero no para crecer, no para divulgar ciertas cosas, no para eso están otros. Para eso ya están otros, para divulgar cierta información de lo que pasa en el mundo, de miedo, de tal, de cual, me aburre, ya todo eso me aburre. O sea, prefiero centrarme en mí, ya sé lo que pasa, ya sé cómo funciona el mundo. A partir de aquí, no quiero que se utilice el miedo en mi contra para estas tres cuestiones: parálisis, ataque o bloqueo o defensa. Vaya. Entonces, base a esto, ¿quieres decir alguna cosita más, Daniel? Eh, Bueno, hoy en día hay un exceso de información. La gente está enganchada, es adicta a la información porque eso te entretiene, te excita y es adictivo. Entonces, yo veo todo tipo de cosas, a cuál más descabellada, a cuál más extravagante, de todo tipo, sobre política, sobre servicios de inteligencia, arcontes, demonios, reptilianos, parásitos, todo, mil cosas, todo se mezcla y la gente se va a volver loca con eso. O sea, vete, pasea un rato por la naturaleza, ves a nadar un poco al mar, desconectas un rato y te das cuenta de que eso no tiene ningún sentido, es una invención de la mente. O sea, todo eso existe porque la gente lo ha inventado, nada más. Y eso lo digo también porque también no es algo nuevo, pero está muy en boga externalizar todo fuera. O sea, la culpa es de tal, la culpa es de tal, la culpa es de tal, por eso estamos atrapados aquí. Entonces, sí, bueno, pero ¿y si todas esas cosas a las que le echas la culpa son símbolos de algo que está en la mente? Me explico, algo que ha sido creado. Por eso tiene entidad ahora, porque ha sido creado por la mente. Entonces, quizá si calmas tu mente y te olvidas de eso durante un rato, te das cuenta de que no existe nada de eso. Te das cuenta de que estás comiendo en tu casa, estás comiendo un par de huevos fritos y una ensalada y estás disfrutando de la comida. Eso es todo lo que hay. El resto no existe. No sé si me explico me hago entender o estoy liando. Lo que quiero decir es que hay que desconectar un poco, porque si no, no puedes volver a tu esencia y de esa forma tampoco ves las cosas claras después. Tienes tantas cosas en la cabeza que no, vamos, te está creando una especie de esquizofrenia en la gente. Es normal que al final no sepan qué hacer, pues para eso prefieren seguir la corriente, punto. Una cosa también que estoy aprendiendo a hacer,
porque al final la mente es la mente y la mente hemos estado en la mente durante muchísimo tiempo, es cambiar el mando de la mente y darle el mando a mi corazón. O sea, ahora el corazón tiene el mando. Primero siento, percibo, intuyo y base a eso, luego analizo y actúo. Pero nunca desde la mente, siempre desde la percepción que estoy sintiendo en ese momento. Y base a eso luego ya analizo las situaciones, que para eso tengo la mente, para que me ayude en ese proceso, pero no para que gobierne mi vida, no para que dirija, no para que me influyan miedos que todavía no sé que existen. Es que tengo miedo a que pase eso, pero si la probabilidad de que pase es efímera. ¿Por qué tienes miedo a algo que no sabes que te va a pasar porque le ha pasado al vecino? No tiene sentido, no tiene sentido. Con lo cual, si no estamos conectados y no le pasamos el mando a nuestro corazón, que dirija a través de nuestro cuerpo las emociones y nos dirija a nosotros a través de las sensaciones que sentimos o las percepciones de la energía, porque todo al final es energía, todo es un constructo de energía, todo se mueve, todo está creado a través de la energía. Si el que sepa manejar la energía sabe manejar la realidad. Con lo cual, ¿por qué no aprendemos a manejar la energía, que es la que genera la materia? Y dirigimos Pues, esa energía hacia focos diferentes, que es donde nos quieren llevar. O sea, es una práctica que también pues estoy realizando y pues está siendo interesante, la verdad. La bueno, desconexión de la Matrix da mucho de sí. Es bastante interesante, sobre todo todas en las, las tra- redes sociales. todas las tradiciones antiguas lo han explicado de forma simbólica. Tiene que haber equilibrio entre el sol y la luna, por ejemplo. Eso quiere decir la mente y la emoción, el pensamiento y la emoción. Si solo funciona la emoción, la cosa no va bien. Si solo funciona el pensamiento, tampoco. Es un equilibrio de las dos cosas. O, como dicen en Oriente, sabiduría y compasión. Sabiduría y compasión. No es fácil, pero ese es el camino del ser humano. El ser Bueno, humano tiene y que aprenderlo. Los animales no tienen que aprenderlo porque ya son perfectos como son. Los animales sí, tienen su instinto y lo siguen. sí. Ellos nos enseñan a cómo hacerlo. Eso, ni mi perrita me enseña mucho eso. Y los perritos del parque también. Para finalizar este supermódulo de estrategias y ciencia de la manipulación, ya deciros que está disponible el último número de la revista digital El Enjambre de la Reina. Aquí vais a encontrar el último libro del doctor Eduardo Insignares y su mujer Blanca Bolaño, que los pude conocer el otro día en persona. Vinieron aquí a Barcelona desde Suiza. Han creado el código molecular donde se habla de la energía cuántica. Al final la cuántica es energía, con lo cual le hemos puesto cuántica, pero es todo energía, y cómo utilizarla para la autosanación. ¿Vale? O sea, aquí ya vamos a procesos más profundos de la medicina. Un nuevo nivel donde engloba realmente y la unión de todos los campos de la medicina que conocemos en la actualidad. Muy interesante. Se viene entrevista la próxima semana respecto a esto y podéis comprar el número por tan solo 1,99. Os digo, eso es un precio de lanzamiento. Lo más seguro que luego se suba el precio porque tiene mucho trabajo. Si la revista la compra mucha gente y está interesada en esa información, mucha gente, llega a muchas personas, que este es el objetivo, se dejará a 1,99 porque el objetivo es que llegue a muchas personas y muchas personas se les puede llevar a la reflexión, a artículos diferentes, a contenidos diferentes, a ideas o formas de ver que le pueden ayudar a discernir al pensamiento propio y crítico desde una perspectiva propia y de diferentes columnistas que estamos ahí pues expresando lo que hay dentro de nosotros y muchos profesionales que nos pueden aportar ciertas ideas, cosas para reflexionar
y para nutrir nuestro pensamiento crítico, nunca para infundiros ideas y creencias sobre algo. Esto es muy importante que lo entendamos. Y para finalizar, si queréis conocer más sobre psicopatía, narcisismo y cómo... Ostras, os tengo que contar una cosa, Daniel. Tengo que contar una cosa. O sea, el otro día iba en el metro, bueno, la de ayer no la cuento porque ya todavía sigo traumada de eso y no te lo quiero contar. Pero no lo quiero contar porque es horrible lo que vi ese día. Pero, por ejemplo, iba el otro día en el metro y vi a un hombre con una mirada fría, una pose calculada, ingestionable, quiere decir que no gesticulaba. Yo cuando vi ese hombre dije, o sea, esto es un psicópata, tiene que ser un psicópata, no puede ser, no puede ser, o sea, tiene todos los atributos, aunque, lógicamente, o sea, yo lo llevé de la parte perceptiva, energética, intuitiva, no desde cómo se comporta un psicópata en sí, porque ya vemos que son maestros del engaño, de la simpatía y del encanto. Pero en ese momento estaba leyendo y cuando realmente yo siento eso y percibo eso, ¿sabes qué libro estaba leyendo? Cómo hacer desaparecer a tu psiquiatra. Un libro de asesinatos. Digo, bueno, igual no voy desencaminada. Bueno, quería terminar con contaros esto. Daros las gracias, que esperemos que esto os ayude. Pasaros por el canal de Daniel para aprender más sobre psicopatía, juego sucio, psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Y nos vemos en próximos programas. Seguimos analizando la manipulación, daros herramientas para que realmente pues, podáis detectarla y a partir de aquí seamos menos inocentes, ¿no? Y podamos tener pues una percepción mucho mayor de quiénes somos, más conocimiento de quiénes somos, conocer más las mentes oscuras para no caer en ellas y ser mejores seres humanos cada día. Que de eso se trata. Juntarnos con buena gente, que con la buena gente todo fluye muchísimo mejor, todo opera muchísimo mejor y si no, pues más solo que la una, con quien queráis vosotros compartir o conectaros con vuestra alma, que también es bonito conectar con uno mismo, que también es interesante y al final cultivar vuestras capacidades intelectuales que nos las han mermado, nos han convertido en auténticos idiotas, cretinos, subnormales, deficientes mentales. No tengo otras palabras para definir en qué nos hemos convertido como sociedad. Pero como dijo Einstein, la estupidez humana no tiene límites. Pero eso lo podemos cambiar, porque ya depende de nosotros, de nuestra conciencia y del conocimiento base a eso. Daniel, ¿quieres acabar con alguna cosita? Nada, solo agradecer por este programa, espero que a la gente le haya gustado y como has dicho tú, que la gente que quiera saber más sobre psicópatas de mi canal, ahora me acabo de inventar una nueva presentación. La gente que quiera saber de chusma, gentuza, liantes y demás residuos orgánicos, ahí está mi canal. Pues un abrazo a todos, un beso, que seamos todos seres humanos ingobernables, que creamos un contrapoder real y gracias por ser un beekeeper y estar aquí escuchando este programa con estos dos zumbaos. Un besito muy grande y nos vemos al próximo. Chao.